El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora es elegido presidente con el 49% de los votos. Los sectores más ortodoxos del partido y la CGT tradicional, liderada por José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel, ven con creciente malestar el avance de la juventud peronista y Montoneros, por lo que empiezan a tejer alianzas para desplazarlos. En junio de 1973, Perón inicia su regreso definitivo a Argentina. Esa mañana, todas las tensiones acumuladas entre la juventud peronista y el sector ortodoxo estallan. Y lejos de ser una fiesta, el reencuentro de Perón con sus seguidores se convierte en una masacre. El 23 de septiembre de 1973, Perón es elegido por tercera vez presidente de los argentinos. A 48 horas de la elección, Montoneros asesina a José Ignacio Rucci. La muerte de uno de sus principales colaboradores termina de definir la posición de Perón, quien 2 semanas más tarde muestra su rechazo a las organizaciones armadas, asumiendo la presidencia vestido con un uniforme militar. Pero la crisis económica no es la peor noticia de 1974. El 1 de julio, a los 78 años de edad, Perón muere. Con la llegada de 1975, la ambición de poder de José López Rega no conoce ningún límite. El brujo comienza a usar el aparato represivo de la AAA para intimidar a algunos dirigentes de la CGT, con el fin de adueñarse de los cuantiosos fondos de sus obras sociales. Los turbios intereses del ministro pronto deterioran la relación entre el gobierno y la CGT. La relación se termina por romper cuando los líderes de la Central Obrera no son invitados al acto de repatriación de los restos de Eva Perón. El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón es detenida y puesta a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación. Una nueva dictadura militar ha comenzado. El proceso de reorganización nacional, nombre con el que se presenta la nueva dictadura, pretende poner un corte definitivo a la dinámica política y social iniciada en 1945 con la llegada del peronismo. Las políticas de represión estatal, iniciadas durante el gobierno de Isabel Perón con la AAA y el operativo Independencia, son ampliadas y ejecutadas con un nivel de violencia y organización mucho mayor. Un dato importante es que más del 30% de los desaparecidos son obreros industriales. En los últimos días de marzo de 1976, el presidente Videla designa como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz. Según su diagnóstico, existen 2 grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado fuerte, indisciplinada y demandante, y una industria nacional ineficiente, basada en el mercado interno y dependiente del subsidio estatal. La estrategia de Martínez de Hoz apunta a disciplinar al movimiento obrero, en especial a los sindicatos, y a abrir la economía argentina al comercio exterior. Cuando la crisis política comienza a fermentar, el 30 de marzo de 1982, un acontecimiento sorprende a los miembros de la Junta. Frente a la Casa Rosada, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, gruesas columnas de trabajadores protagonizan la primera gran movilización sindical contra la dictadura. La protesta es brutalmente reprimida. En la mañana del 2 de abril de 1982, después de un corto combate, tropas de la Armada Argentina toman el control de las Islas Malvinas. En octubre de 1983 triunfa en las elecciones presidenciales Raúl Ricardo Alfonsín, pero a mediados de 1986 los empresarios comienzan a exigir aumentos en los precios, al tiempo que los sindicatos reclaman un incremento en los muy desvalorizados salarios. El gobierno cede
y la inflación retoma su curva ascendente. Llegado 1988, la inflación está totalmente descontrolada y el déficit fiscal no para de crecer. Por otro lado, la CGT, liderada por Saúl Ubaldini, continúa con su campaña de huelgas generales que desgastan aún más la imagen del presidente. Finalmente, el 8 de julio de 1989, 5 meses antes de la fecha estipulada para el inicio de su mandato, Carlos Menem asume como presidente. En los últimos meses de 1989, Menem envía al Parlamento las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado. El nuevo presidente se dedica a desmantelar el Estado regulador de la economía, que en 1945 había contribuido a construir su propio partido. Con la reelección de Menem, la reforma estatal se intensifica. La nueva etapa de transformación profundiza la llamada flexibilización laboral y la reforma del sistema de salud. Mientras el Poder Ejecutivo echa por tierra décadas de conquistas laborales y las obras sociales de los principales sindicatos pierden buena parte de sus aportes, el modelo de convertibilidad muestra sus primeras grietas. Y para 1997, los problemas se hacen más evidentes. Los 6 años de convertibilidad tienen un efecto devastador sobre la economía nacional. Fernando de la Rúa, candidato a presidente por la Alianza, derrota al justicialismo en las elecciones de octubre de 1999. Para sanear las finanzas públicas, en marzo del año 2000, el ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, lanza un fuerte plan de ajuste que incluye una rebaja del 13% en los salarios de los empleados estatales. Mientras el plan económico genera las primeras críticas, se produce una gran crisis dentro del gobierno de la Alianza. De forma inesperada, Carlos Chacho Álvarez, el vicepresidente de la Nación, tras realizar fuertes denuncias de corrupción contra el gobierno de la Rúa, presenta su renuncia. Con las cuentas en rojo y sin ingresos de divisas, la convertibilidad se hace insostenible. Mientras tanto, en las provincias del interior y en el Gran Buenos Aires, multitudinarios piquetes de desocupados cortan las principales rutas en protesta contra el gobierno. El estallido tan temido llega con mucha más fuerza y violencia que en 1989. El 20 de diciembre de 2001, luego de 2 años y 10 días de gobierno, Fernando de la Rúa abandona el poder.